Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ajá, la secreción gastrointestinal empieza con la de la saliva, porque ya sabemos que por ahí es donde ingresan los alimentos. Se dice que la saliva se produce ¿cuánto? 800 a 1500 al día. Esto es al día, lo que pasa es que aquí no pusieron, pero esto es al día. No es que en cada comida tú vas a producir 1 litro de saliva, no. Esto es al día, ¿oíste? Ya sabemos que vamos a tener dos tipos de glándulas, ¿va? Las glándulas intrínsecas, que son aquellas que están en la cavidad oral directamente. Esas son glándulas que no vemos así macroscópicamente, sino que son glándulas muy pequeñas. Ahí están las glándulas estas bucales, las glándulas palatinas, las glándulas labiales, que ellas se encargan de producir el total 10% de la saliva. ¿Cuál es la característica de las glándulas intrínsecas? Que las glándulas intrínsecas todo el tiempo, así tú no estés comiendo, ellas se mantienen produciendo la saliva, porque la cavidad oral debe estar lubricada, ¿verdad? Estas glándulas, todo este tipo de glándulas intrínsecas producen una saliva ¿de qué tipo? Siempre todas ellas producen saliva mucosa, porque esa es su función, mantener lubricada la cavidad oral. Después vamos a tener otro tipo de glándulas, que son las glándulas extrínsecas, que se llaman así, ¿por qué? Porque ellas son un tipo de glándulas que están fuera de la cavidad oral. Y vamos a tener tres, ¿verdad? La glándula parótida, la glándula submandibular y la glándula sublingual, que ya sabemos que son glándulas pares, ¿verdad? ¿Cuál es la característica de las glándulas extrínsecas, verdad? Que ellas van a producir saliva ante estímulo. Así como estamos ahorita nosotros, sin comer ni nada, que estamos aquí normal, esas glándulas no están produciendo saliva porque ellas se activan es cuando vamos a comer. Aquí están solamente activas las glándulas intrínsecas. ¿Cuál es la característica de ella, de la parótida, la submandibular, la sublingual? Bueno, que ellas sí van a tener una diferencia en el tipo de saliva que producen. La glándula parótida se dice que produce el 20% de toda la saliva y la secreción es principalmente serosa. Cuando una secreción serosa es una secreción que es pura agua, agua con enzima. ¿Qué enzima se produce aquí en la cavidad oral? Bueno, aquí tenemos lo que sería, por la parótida, la tialina, que es la misma alfa-amilasa salival, y la lipasa lingual. Esas dos enzimas la va a producir la parótida. El otro 70% de toda esta secreción, ¿quién la va a producir? La glándula submandibular. La glándula submandibular es una glándula mixta, es decir, ella produce tanto una secreción serosa como una secreción mucosa. Y es decir, que tiene ambas funciones. Y ella es la de que todas las glándulas, la glándula submandibular, tú te pones a ver aquí, producen el 70% de toda la saliva. Es decir, que ellas son en cantidad son las más importantes, ¿verdad? Porque si elimináramos estas glándulas, solamente nos quedáramos con un 30% de toda la saliva. Entonces las submandibulares son importantes porque ellas dan casi todo. Y por último tenemos a las glándulas sublinguales, que son las que están bajo de la lengua. ¿Y cuál es la característica de ellas? Ellas son mucosas. Al igual que las glándulas intrínsecas, que son estas, palatinas, labiales, bucales, la glándula sublingual también es netamente mucosa. Por lo tanto, es una secreción que sirve más que todo para la protección y lubricación, ¿verdad? Bueno, aquí está, es eso. Vamos a ver que la saliva, ella va a tener un pH menor a la sangre. Ya sabemos que el pH de la sangre es 7.35, 7.45 y la saliva tiene un pH alcalino entre 6 y 7. Ajá, vamos con lo de la secreción, ¿verdad? La secreción, igual que todas, va a tener dos fases, ¿verdad? Una fase primaria y una fase secundaria. La fase primaria son aquellas que se producen directamente en los acinos y la fase secundaria es aquella que va ocurriendo en los conductos porque esa saliva se va a ir modificando. Entonces vamos a ver qué dice aquí, que la saliva contiene sobre todo iones de potasio y bicarbonato, mientras que las concentraciones de sodio y cloro son menores que el plasma. Es decir, que la saliva va a ser una solución hipotónica. ¿Por qué? Porque si tiene menos sodio, que es el que determina la osmolaridad, entonces la saliva va a ser hipotónica. Y al contrario, como estamos viendo aquí, tiene más potasio y más bicarbonato que el plasma. Es decir, que esto tiene una importancia, ya que el bicarbonato lo necesitamos aquí, porque en dado caso que te vayas a comer algo ácido, necesitamos que esa saliva ayude desde la cavidad oral a neutralizar el ácido. Porque si imagínate que tú te esperes allá hasta el páncreas, que se secrete el bicarbonato del páncreas, ahora
todo eso va a quedar como irritado desde la boca hasta el duodeno, porque no hay otro lado donde se produce. Pero, como ya sabemos, la saliva empieza aportando una cantidad de bicarbonato para ir neutralizando toda esa comida ácida. Vamos a ver, bueno, entonces la secreción primaria, como te estoy diciendo, ocurre en los acinos. ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a tener una secreción que es rica en tialina. Esta sería, por ejemplo, la glándula parótida, que producen secreciones serosas, como te dije. Las glándulas que producen moco, como la glándula sublingual y la glándula submandibular, ellas van a producir una secreción predominantemente de este tipo, con moco. Y bueno, van a tener líquido extracelular, que es lo que permite que se vaya movilizando toda esa saliva. Entonces, aquí lo dice, secreción rica en tialina o mucina según el tipo de glándula, con un líquido extracelular cuya composición muy similar a la del plasma, al inicio. Eso es al inicio. Entonces, si te hacen una pregunta y trampa, ¿la saliva es isoosmótica a nivel de los acinos? La respuesta es verdadera. ¿Por qué? Porque a nivel de los acinos todo se produce y queda igual al plasma. Pero si te dicen la saliva a nivel de los conductos o al final tiene la misma concentración de iones y electrolitos que el plasma o que es isotónica, la respuesta es incorrecta. ¿Por qué? Porque ya sabemos que todo eso se va a ir modificando y al final va a ser hipotónica la saliva. Y aquí lo vemos, porque a nivel de los conductos vamos a tener una absorción activa de sodio, de cloro, que es lo que dijimos que la saliva tiene menos. Es por eso, porque se va absorbiendo y va a haber una secreción activa de potasio y carbonato. ¿Y es por qué? Porque aquí hay una bomba que me va a ir sacando sodio, me va a ir sacando potasio y carbonato para hacer que esa saliva tenga mayor concentración de estos dos, ¿verdad? Bueno, aquí es donde empieza la vaina, que él hizo el esquema ese, no sé si viste el video, que ahí es, que hace un esquema todo loco, la vaina. Bueno, claro, claro. Sí, que la acetilcolina como tal, ya sabemos que todo esto del sistema digestivo va a ser favorecida por ella. Siempre, siempre por los receptores M3. Esa vaina en todos lados. Así que eso es lo que tenemos que saber. Como sabemos también, esto está acoplado a GQ y por lo tanto, siempre que la acetilcolina llegue y active este receptor, se active la proteína GQ, vamos a tener un aumento de calcio. Y el calcio es el que se encarga de hacer todos estos procesos. Se dice que primero vamos a activar a nivel del acino una bomba que es sodio, potasio, 2 cloro. Y esto llegan desde la sangre al interior de la célula del acino que va a producir la saliva, ¿verdad? Después se dice que se activan unos canales de cloro en la membrana para que salga hacia la luz del acino y por lo tanto esa luz del acino va a tener una carga más negativa. ¿Y qué va a ocurrir? Se activa la bomba sodio-potasio TPasa, toda la vaina, y el sodio del espacio paracelular va a difundir hacia el acino. Y ahí vamos a tener ya una saliva que tiene cloro y sodio. Después se activan canales de potasio que permiten que salga potasio, por lo tanto vamos a tener una saliva con cloro, potasio y sodio. Después se dice que aquí es básicamente lo mismo, que el sodio se mueve por el gradiente electroquímico por el potasio, perdón, por el cloro que lo va trayendo. Como es negativo, llama a lo positivo. Y por último, todo, sí, más, eh, ajá, sí, no, a ver, eso, mira, aquí, bueno, es que yo cuando yo nada más lo saco por lógica, por eso te estoy diciendo, aquí está pelado, aquí esto debería ser eso, aquí es el cloro como tal, porque ajá, el gradiente electroquímico es el cloro, porque él es el que es negativo y él es el que permite, sí, eso, eso. Yo de pana no me he dado cuenta, ¿viste? Yo estaba claro que era así, porque el cloro, ajá, atrae al sodio, ¿verdad? Pero no me he dado cuenta que aquí estaba mal. Ah, bueno. Así uno se le graba más la vaina. Y bueno, como sabemos, todo ese poco de iones, pero principalmente el sodio, ¿qué va a hacer? Por el ósmosis va a traer el agua. Aquí hay dos canales que son la acuaporina 5 y la acuaporina 3, que me permiten pasar toda esa agua para la luz del acino. Y esto hace que la saliva no sea algo solamente con electrolitos como sodio, potasio y cloro, sino que ahora también tenga el agua, que es lo que va a permitir que ya se vaya moviendo por los conductos.
Al final también vamos a tener que a nivel del acino se secreta bicarbonato, pero en cantidades menores, porque la mayor parte de esto es a nivel del conducto. Vamos a ver que siempre es la misma vaina en todos lados. El CO2 que está dentro de la célula se va a unir con el agua. Siempre se va a producir, por la anhidrasa carbónica se produce ácido carbónico. Pero esto como es muy inestable, esta vaina se va a disociar produciendo el bicarbonato y produciendo un hidrogenión. Ese bicarbonato se intercambia por el cloro y al final vamos a tener tanto cloro, sodio, potasio y bicarbonato en el acino. Y el agua, eso siempre es lo fijo, en todos lados, en renal, en todos lados tú vas a ver que el bicarbonato se produce igual. Así que ya una vez tú te lo aprendes, cuando te hablen de bicarbonato, allá tú sabes, CO2 con agua, después se forma el ácido, después se disocia y tenemos el bicarbonato. Son 3 pasos, más nada. Eso en todos lados. También aquí, como lo dice, hay una bomba de sodio, hidrogeniones, que no sé qué, que va a ingresar el sodio a la célula porque ya sabemos que al final esto debe tener menos sodio. Bueno, aquí vamos a ver con lo de la modificación, que ya sería la fase secundaria, ¿verdad? Que esto es por mecanismo de transporte activo y al final, ¿qué vamos a tener? Como sabemos, vamos a absorber sodio y cloro. Por lo tanto, si ellos son los que determinan la osmolaridad, ¿qué va a ocurrir con la saliva al final? Va a ser una saliva hipotónica o hiposmolar. ¿Por qué? Porque no tiene casi sodio. Y aquí vemos cómo son esas cosas. Bueno, aquí lo tenemos al principio. Este fue el dibujo que él hizo en la pizarra. Bueno, ¿qué hace al principio la vaina? Llega la acetilcolina, activa toda la vaina. ¿Qué va a ocurrir? Se activa primero el transportador este de sodio, potasio, 2 cloro. Después llega, se activa un canal de cloro que permite que salga el cloro aquí, ¿verdad? Después se activa la tepeasa que saca el sodio hacia el espacio paracelular. Y el cloro que está aquí, como es negativo, va a permitir que ese sodio se venga para acá. Después también se activan lo que serían los canales de potasio y el agua por las acuaporina 5 y la acuaporina 3 se va atrás de todo esto. Igualmente, aquí sí no lo representan, pero ya sabemos que aquí también se produce cierta cantidad de bicarbonato porque todo este proceso metabólico produce CO2 y al final ese CO2 se convierte en bicarbonato y sale para acá. Esto es la parte primaria. Después, ¿qué ocurre? En los conductos vamos a ver que vamos a tener la absorción activa de sodio. ¿Por qué? Hay unos canales que son, vamos a ver dónde está, aquí está. ¿Qué ocurre con este canal? Este es un canal que va a llegar y va a absorber el sodio y posteriormente ese sodio por la bomba sodio-potasio TPasa se devuelve ¿para dónde? Para la sangre. Y por eso al final el sodio del conducto va siendo menor que el que estaba aquí en el acino. Y ese es el objetivo, para volver la saliva hipotónica. Lo mismo pasa con el cloro. Si está entrando mucha carga positiva aquí, el cloro se vaya atrás del sodio porque necesitamos neutralizar esas cargas y al final tenemos otro transportador de cloro que me permite que el cloro se vaya igualmente para la sangre. ¿Qué ocurre? Aquí se secreta activamente el bicarbonato porque intercambiamos a veces el cloro porque lo necesitamos disminuir aquí en el conducto, pero lo hacemos intercambiándolo por un bicarbonato. Y aquí tenemos la bomba de el cotransportador, el intercambiador de potasio e hidrogeniones, que lo que hace es sacar el potasio y mete los hidrogeniones y bórralo. El agua siempre sigue pasando por las acuaporinas y esto al final, en condiciones basales, tenemos una saliva hipotónica. ¿Cuál es característica? Aquí lo tenemos. Vamos a tener que tiene menos sodio y cloro, pero tiene más potasio y bicarbonato. Aquí está lo de las vainas estas. Ya. Ajá, aquí está la de las vainas estas, que la secreción activa del potasio, por lo mismo que te estoy diciendo, que el sodio entra al interior de la célula y entonces no podemos dejar que esa célula se vuelva muy positiva ¿verdad? Porque se despolariza. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos potasio y ese potasio llega aquí al conducto y por lo tanto la saliva tiene más potasio. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto, el bicarbonato, ya lo dijimos que se intercambia con cloro y eso es todo. Aquí te dicen lo de las concentraciones, bueno, que el sodio y el cloro tienen una concentración de 15.000 equivalentes aquí en el conducto, que es mucho menor a la que está en la sangre, pero el potasio y el bicarbonato tienen una concentración de 30.000 equivalentes y el bicarbonato es 50-70. Eso es mucho mayor que la que está en la sangre, porque el potasio en la sangre es de 4 y el bicarbonato es de 22 a 26. Aquí está el triple prácticamente.
Por eso es que decimos que la saliva es rica en potasio y bicarbonato. Y ya vimos por qué, porque se va modificando en todos los conductos, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué ocurre? Eso era en condiciones basales, así de reposo, como estamos nosotros aquí. Pero cuando empezamos a comer, y estamos comiendo muy rápido, no sé, la saliva se va produciendo también más rápido. ¿Y qué ocurre? Como la saliva se está produciendo tan rápido, el tiempo que dura aquí en los conductos es muy corto y no va a permitir que todo esto se dé, que no se reabsorba el cloro y el sodio, que no se secrete el potasio y el bicarbonato, porque va pasando tan rápido que no permite esas modificaciones. ¿Y qué ocurre cuando la salivación es máxima? Vamos a tener una saliva igualita como la teníamos en el acino. Va a tener entonces una concentración alta de sodio y cloro y una concentración baja de bicarbonato y de potasio. Y es por eso, porque el tiempo no le permite que se hagan las modificaciones en el conducto. Eso es todo, no hay que saber más nada del otro mundo. Ajá, aquí empezamos con la de la regulación nerviosa, ¿verdad? Ya sabemos que aquí el sistema nervioso autónomo, la parte parasimpática, va a estar relacionado con las glándulas, ¿verdad? Aquí vamos a ver que nosotros tenemos dos núcleos, ¿verdad? Que son los que se encargan de controlar esta, que sería el núcleo salivatorio superior e inferior, que ellos se encuentran entre el puente y el bulbo raquídeo. ¿Qué ocurre? Estos núcleos necesitan mandar la información a las glándulas, ¿verdad? Lo hacen a través de ¿qué? De los nervios craneales, que son los que nacen de allí el tronco encefálico. Y aquí, como tú lo ves, específicamente el núcleo salivatorio superior va a dar axones para formar el nervio que es el nervio facial, el séptimo par craneal, y el nervio facial, ya sabemos que una de sus ramas es el nervio lingual. El nervio lingual va a ir y va a inervar a la glándula esta, que es la submandibular y la sublingual. Y por lo tanto, podemos decir que el nervio facial, a través del el núcleo salivatorio superior que le da ese estímulo, es el que provoca la salivación de esas dos glándulas, de la submandibular y de la sublingual. Y el núcleo salivatorio inferior, que es el que va a dar origen a axones para formar al nervio que es el noveno, que es el glosofaringio forma el plexo óptico, un poco de vainas locas que habíamos visto, pero al final tenemos este nervio que es el aurículo temporal. Y el aurículo temporal, ya el nombre te lo dice, aurículo está cerca de la oreja y la parótida por donde se encuentra por la oreja. Entonces el nervio aurículo temporal recibe información del glosofaringio que se origina del núcleo salivatorio inferior y entonces podemos decir que él es el que estimula a la glándula parótida. Eso es todo. Vamos a ver qué dice aquí lo de la fase oral, que los estímulos directos son los recibidos en la cavidad mediante receptores químicos, como lo sería la acidez o el pH, y los receptores mecánicos por la masticación. También la de los estímulos gustativos, el ácido y el amargo van a aumentar la salivación, porque estas son cosas que podrían causarnos daño, y entonces el cuerpo lo toma. Yo produzco más saliva para neutralizar ese ácido o ese sabor amargo, y así me protejo. Y por último, los estímulos táctiles, como el contacto con superficies lisas. Bueno, ya tú te podrás imaginar con qué superficie lisa hace que se produzca saliva, ¿verdad? Y bueno, esos son los estímulos estos que provocan la salivación. Vamos ahora que tenemos también el sistema nervioso simpático. Acá vamos a ver el parasimpático, ¿verdad? Ya vimos los núcleos salivatorios, los nervios, todo eso. Ahora vamos con el simpático porque debe estar regulado. El simpático vamos a ver que se origina a nivel de T1 a T4 en el ganglio cervical superior y después esto manda proyecciones, nervios, no tienen un nombre específico, sino que le llegan raíces nerviosas a las glándulas. ¿Y qué va a ocurrir con el simpático? Bueno, veíamos anteriormente que el parasimpático, que es la acetilcolina, va a provocar un aumento del volumen de la saliva, porque ya sabemos que es el que empieza toda la vaina. Y entonces vamos a tener una saliva rica en electrolitos, en agua, y va a ser una saliva acuosa o cerosa. Esta respuesta es mediada por el receptor M3 que se le une la acetilcolina, pero también causa una vasodilatación. ¿Por qué? Porque si yo quiero producir más saliva, ya sabemos que todos esos electrolitos, toda esa agua le llegue por la sangre. Y entonces, ¿qué hago yo si dilato, por ejemplo, las arterias que le llegan a esas glándulas? Van a tener como más materia prima para producir saliva. Y por eso es que yo para producir más saliva necesito
tanto la acetilcolina que me estimula el M3, como también me produzca vasodilatación. Vamos a ver ahora. Ajá, no, ajá, claro, claro, porque ese es el principal vasodilatador. Me imagino que es por la vía esta que conocemos, que la vaina se va es para la célula endotelial y allá activa la óxido nítrico sintasa, después llega, produce el óxido nítrico y el óxido nítrico como tal va a las células de los capilares, a las células, a las células de los capilares, las células musculares y activa la PKG para que al final se relaje y bueno, se produzca la vasodilatación. Pero sí, como tal, también inicia la acetilcolina. Ahora vamos a ver con el simpático, que el simpático, ¿quién es? La noradrenalina, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver que el simpático, aquí él dice que puede aumentar el volumen salivar, pero muy poco. Pero esta vaina es mentira, porque yo lo estuve buscando y yo me acuerdo de Fisio 1, que eso sale una pregunta incluso, cuando estamos viendo esa vaina. El simpático lo que hace es que disminuya la salivación, porque una persona que tenga el simpático activado, que tenga la noradrenalina elevada, que va a tener una boca seca. Esa vaina la preguntaron en Fisio 1. Sí, 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 él lo dice aquí, que la aumenta, pero en cantidades muy pocas, ¿verdad? Por eso es que la flecha es más pequeña. Pero bueno, según lo que yo me acuerdo de que el Loureiro nos enseñó, es, en realidad esto es mentira. Pero bueno, vamos a dejarlo así como está, porque ajá, este loco es otra cosa. Sí, sí. Entonces, la saliva, al final, como te estoy diciendo, va a ser una saliva más viscosa, una saliva más rica en moco y una saliva como más seca, ¿verdad? Porque el objetivo es proteger la cavidad oral. Ya sabemos que esta respuesta va a estar mediada por los beta receptores, que son los beta 1, los beta 2, toda esa vaina. Y la vasoconstricción, que era lo contrario aquí. Si yo quiero producir menos saliva, ¿qué hago? Contraigo a las arterias para que le llegue menos agua, menos electrolito, y por lo tanto las glándulas no puedan producir más saliva. Pero esta vasoconstricción, igualmente por noradrenalina, pero es otro receptor, es alfa 1. Pero básicamente es eso. Podemos decir que el parasimpático aumenta toda la secreción salival y el simpático puede aumentarlo un poco, pero una saliva predominantemente viscosa, en moco. Aquí está lo mismo en los receptores, que no sé qué. Aquí está lo que estábamos hablando, que en los acinos están los beta receptores y en los vasos sanguíneos, los alfa receptores tipo 1, que producen la vasoconstricción. Y bueno, aquí lo mismo. Aquí está lo de la fase cefálica, que la fase cefálica es cuando no hay un estímulo en la cavidad oral. La más importante sería ¿cuál? Sería la de la cavidad oral porque es algo directo, ¿verdad? La fase cefálica ya es algo que eh, es algo como más complejo porque no está directamente relacionado con algo físico, sino que, por ejemplo, que tú piensas en algo que quieras comer o también en solamente por el olor que ya está cerca de esa comida, todo eso, esa información se percibe, ¿verdad? Se percibe por la vista, por el olfato, por el tacto, por el gusto, todo eso. Esa información va a llegar ¿a dónde? Esa información va a llegar eso, a las cortezas primarias, la corteza olfativa primaria, que aquí la coloca el bulbo raquídeo, perdón, el bulbo olfatorio, la corteza visual primaria y la auditiva primaria. Después de esas cortezas, ¿qué ocurre? No solamente llega a la corteza, sino también a la amígdala, que la amígdala es la que se encarga de darle las emociones a las cosas, ¿verdad? Por lo tanto, si uno ve una comida que le provoca mucho, uno se siente como feliz, náguara, por fin llegó la comida. Y eso hace que la amígdala también vaya a estimular. Todo esto al final, desde la amígdala, desde la corteza, va a llegar a dónde? Va a llegar al tálamo, a la parte parasimpática, específicamente en el tálamo, perdón, el hipotálamo anterior. ¿Y qué ocurre? Del hipotálamo es donde se originan las eferencias que activan a los núcleos salivatorios. Y bueno, ya saben, lo vimos aquí, lo de los núcleos salivatorios, que era como llegaba por el nervio facial, por el nervio esofaringeo. Pero básicamente, ¿cuál es la diferencia? Que aquí como tal yo no estoy ni siquiera empezando a comer cuando ya se está produciendo la saliva, porque es algo que se prepara desde el cerebro, no desde la cavidad oral. Vamos a ver qué dice aquí. Ajá, los estímulos gustativos. Ta, 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 ta. Mm, sí,
Y aquí, como lo nombra, este tipo de salivación se llama secreción salival anticipatoria. ¿Por qué? Porque, como te estoy diciendo, ni siquiera hemos empezado a comer cuando, como decimos coloquialmente, ya la boca se hizo agua. Y es por eso, porque hay una saliva más acuosa por la estimulación de la acetilcolina, pero todo eso se originó por la vista, por el olfato y por toda esa vaina. Mientras que la bucal ya es cuando tú empiezas a comer, a ingerir los alimentos. Bueno, aquí te hablo de las funciones de la saliva. Esto es fácil. Aquí dice que en condiciones basales y de vigilia, cada minuto se secretan aproximadamente 0,5 mililitros de saliva. Es decir, que no es tanta saliva que se produce porque no debería ser así, si no anduviéramos todo el tiempo así como baboso y eso. Eso es en los bebés. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esto se estimula, puede llegar a ser hasta 10 mililitros por minuto, es decir, aumenta hasta 20 veces la producción de saliva de manera basal a cuando empezamos a comer o cuando tenemos otro estímulo, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? En el sueño, como no hay ni siquiera una apertura de la cavidad oral, solamente se disminuye la secreción para mantener lubricado lo que se necesite y ya, más nada. Aquí en las funciones, bueno, la función protectora de la mucosa oral, de las encías, de los dientes, todo eso, principalmente por la parte mucosa de la saliva, que es como si fuera algo que lubrica y así protege, por ejemplo, cuando uno come una comida que es muy dura, como un pan de esos que tienen concha, todo eso la saliva ayuda a prevenir que eso nos cause daño. Porque imagínate uno que cada vez que comiera se le reventara la boca así por dentro, ahora no pudiéramos seguir comiendo después. La saliva hace eso, ayuda a protegernos. Además, que cuando uno va a tragar, ya sabemos que si la comida es seca, bueno, eso cuesta más para pasar. Pero en la boca, la saliva, ella llega y comienza a humedecer los alimentos y hace que estos se vuelvan de una fase seca a una fase como pastosa, ¿verdad? Y esto sea más fácil de deglutir. La de la función de la limpieza, bueno, básicamente es porque la saliva se produce constantemente y esa saliva uno cada cierto tiempo la deglute o la escupe, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Eso permite que los microorganismos, todas esas bacterias que están ahí, se vayan, se vayan deglutiendo o se vayan escupiendo y no hay esa acumulación, porque si hay una acumulación excesiva de bacterias nos puede causar una infección bucal. Lo de la disolución de los alimentos para el gusto, lo mismo. Tú te comes un alimento así muy seco, prácticamente no le sientes sabor, pero un alimento que sea, por ejemplo, así como una carne en salsa, una cosa así, algo que sea más acuoso, más fácil que los sabores se perciban. ¿Por qué? Porque los receptores se estimulan por sustancias que están en fase líquida. Si están en fase sólida, no. Y por lo tanto la saliva también ayuda a esto, que un alimento que esté muy seco, mientras más tiempo lo mastiquemos, como la saliva lo va humedeciendo, hace que al final captemos mejor ese sabor. Por eso es que hay cosas que hay que masticar un poco más que otras. Y es porque son secas y necesitamos que la saliva la diluya más. Lo de la formación del bolo, lo que acabamos de decir, bueno, no lo vamos a repetir. Lo de la digestión de alimentos, lo que yo te estaba diciendo con la parotia produce una secreción principalmente serosa, ¿verdad? Y esas enzimas que ella tiene sería la tialina, que es la alfa-amilasa salival, y la lipasa lingual, que ayudan a la digestión de esos alimentos en la fase bucal. Y por último, la protección dental. La protección dental del punto de vista que la saliva también tiene calcio, tiene fosfato, y eso ayuda a la remineralización dental. Y bueno, básicamente esas serían las funciones. La secreción esofágica, esta nada más esta diapositiva. Vamos a ver qué es la secreción esofágica que ocurre. Nosotros en el esófago vamos a tener dos tipos de glándulas. Las glándulas mucosas simples y las glándulas mucosas compuestas. ¿Qué ocurre con las glándulas mucosas simples? Ellas producen un moco normal. Las glándulas mucosas compuestas producen un moco alcalino. Base alcalino que debe tener bastante bicarbonato. ¿Dónde las encontramos? Las glándulas mucosas simples están desde que inicia hasta que termina en el esófago, ¿verdad? Pero las glándulas mucosas compuestas las vamos a encontrar nada más en la porción inicial, es decir, arriba donde empieza el esófago, y en la porción final donde termina el esófago que se une con el estómago. ¿Y por qué? Porque necesitamos que ahí en la parte superior
si vamos a comer una comida que sea muy ácida y todo eso, ya sabemos que necesitamos neutralizarla, ¿verdad? Y para que eso cuando pase por ahí, por el esófago, no nos cause como una irritación, estas glándulas compuestas que tienen ese moco alcalino lo neutralizan. Y allá abajo, en la parte que está la unión con el estómago, es porque a veces hay reflujo. Hay reflujo, es decir, que el ácido del estómago pasa al esófago. Y ya sabemos que el esófago como tal no tiene un epitelio preparado para estar en contacto con el ácido. No es como el del estómago que tiene siempre una capa de moco constante específico para eso. ¿Verdad? El esófago no tiene esa mucosa especial para soportar el ácido, pero gracias a las glándulas compuestas que están ahí y que producen ese moco alcalino, se puede ayudar a proteger esa parte del esófago y que no sufra daños con el ácido del estómago. Por eso es que cuando uno vomita y vaina, al final le queda como esa vaina quemando a uno aquí por dentro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como ya es algo excesivo, algo que no es fisiológico que sea todo el tiempo, estas glándulas mucosas del esófago, que las compuestas, no van a tener la capacidad de neutralizar todo ese ácido. Y por eso es que uno queda bastante rato ahí como con todo el esófago que siente que se le está quemando. Ajá, no como tanto el mal sabor, sino que eso es porque no es algo que esté acostumbrado, porque como sabemos, las glándulas mucosas compuestas se encuentran solo aquí, arriba y abajo. Y las mucosas simples no tienen la capacidad del todo el resto del esófago de contrarrestar ese ácido, y por eso es que uno le queda ardiendo toda esa vaina. Eso. Bueno, vamos a la hepática y después vemos esto rapidito. Dale, dale. Es que la vaina es igual en todos lados. Es la vaina en todos lados igual. Sí, sí. Bueno, lo de la función hepática, ¿verdad? Ya sabemos que el hígado, la función principal de él va a ser la producción de la bilis. Que la bilis así en general va a estar compuesta por muchas cosas, por ácidos orgánicos, que son eh, los ácidos biliares, pero después esto se forman las sales biliares, también va a tener colesterol y otras cosas, ¿verdad? ¿Cuánto se produce de bilis al día? 600 a 1000 cc. Es decir, se produce menos que la saliva, pero es porque esta es una solución que está mucho más concentrada, así que no necesitamos tantísimo en comparación con la saliva, que eran 1500, ¿verdad? Entonces, las funciones serán esencialmente, como lo dice aquí, la digestión y absorción de grasa. No porque tenga enzimas, ya que la bilis no tiene enzimas, sino que vamos a tener aquí lo que serían las sales biliares que me va a permitir la emulsificación de las grasas, que es lo que yo necesito hacer primero para poderla posteriormente hacer la digestión y la absorción. Aquí, como lo vemos, va a servir también la bilis como un medio de excreción de productos desechos provenientes de la sangre. Principalmente aquí nosotros vamos de la bilirrubina y el colesterol. Ese colesterol en exceso, al final, ¿qué se hace? Bueno, se excreta por la bilis y por lo tanto decimos que la bilis tendría dos funciones. La principal, digestión y absorción de grasa por la producción de las sales biliares y todo eso. Y la secundaria, podríamos decir que la bilis sirve como medio de excreción para productos de desecho como la bilirrubina y el colesterol, que es algo que ya cuando está en exceso no me va a servir, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos lo que serían los lobulillos hepáticos, ¿verdad? Que tenemos este, que es el lobulillo hepático clásico, que es un hexágono, y en el medio tiene la vena centrolobulillar. Como tal, este es el que nos va a importar a nosotros aquí, el que vamos a estudiar bien, porque ya el lobulillo portal y bueno, el ácido hepático tienen que ver con otras cosas, pero el que más nos importa entonces es el lobulillo clásico, ¿verdad? Entonces, la secreción de la bilis. La bilis, vamos a ver que lo más abundante van a ser las sales biliares. Eso va a ser lo más abundante, ¿verdad? Al igual que la saliva, ella se va a producir en dos fases, ¿verdad? Una fase inicial que va a ser a nivel de los hepatocitos, ¿verdad? Y una fase secundaria, que es donde ocurren las modificaciones, que es a nivel de los colangiocitos, que son las células de los conductos biliares, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a ver? Aquí dice una fase inicial a nivel de los hepatocitos, donde se produce la bilis inicialmente,
es vertida en las vías biliares, y la fase secundaria, donde ese producto se va modificando por el paso en las vías biliares, añadiendo una solución acuosa produ- producida por las células epiteliales secretoras, que son los colangiocitos. Lo que acabo de decir. ¿Qué va a ocurrir? Todo empieza en el hepatocito. El hepatocito va a tener grandes cantidades de material orgánico, como los ácidos biliares y el colesterol. Esta secreción del hepatocito es continua. Siempre el hepatocito siempre va a estar produciendo. No hay día, no hay hora que pare la secreción biliar. Siempre esto es continuo, el hepatocito. Mientras que los colangiocitos, que son los que producen las modificaciones secundarias, ella, para que produzcan esa solución acuosa, que va a ser rica igualmente en bicarbonato de sodio, esto debe estar estimulado por la secretina. ¿Te acuerdas cuando te mandé el audio del páncreas, verdad? Que cuando llegaba una cosa muy ácida al páncreas, se estimulaba, perdón, al duodeno, se estimulaba la célula S, iba al páncreas y le avisaba al páncreas que produjera bicarbonato de sodio para neutralizar el ácido, ¿verdad? Eso no solamente lo hace el páncreas, sino que también a nivel de los conductos de los conductos biliares, también se hace lo mismo, igualito, igualito. Por lo tanto, vamos a tener que le llega bicarbonato desde el páncreas y también desde aquí, desde las sales biliares. Entonces, vamos a ver cómo hace todo eso. Entonces, la síntesis de los ácidos biliares. Vamos a ver que eh, vamos a tener un paso que va a ser el que inicia todo. Si esto no ocurre al principio, todo lo que vamos a ver no se puede dar, porque este es el paso, como nosotros conocemos, limitante. Entonces, ¿qué necesitamos? Todas las ácidos biliares provienen de qué? Del colesterol. Todos son derivados del colesterol, porque este se va modificando hasta que se convierte en el ácido biliar. Entonces vamos a tener que el colesterol, cuando es, cuando es objeto de la enzima esta, que es la colesterol 7-alfa-hidroxilasa, ¿qué va a hacer ella? Como lo dice su nombre, va a hidroxilar al colesterol en la posición alfa 7 y va a producir ya lo que sería no una molécula de colesterol, sino una molécula que es precursora de los ácidos biliares. ¿Y qué ocurre? Si esta enzima por alguna cosa se muta o cualquier otra cosa loca no está presente, no vamos a poder producir los ácidos biliares, porque esto es lo que inicia todo. Así que hay que estar pendiente. Si te preguntan cuál es el paso para iniciar la síntesis de ácidos biliares, la hidroxilación del colesterol por la colesterol 7-alfa-hidroxilasa. Eso. ¿Qué vamos a tener como producto? Cuando esto ocurre, nosotros vamos a tener ya, no vamos a tener colesterol, ya vamos a tener un ácido, pero un ácido que vamos a decir que se llama ácido biliar primario, que son aquellos que son los que se sintetizan directamente en el hígado. Entonces, ¿qué ocurre? Una vez que se hayan producido muchos ácidos biliares, ¿qué va a ocurrir? Esto va a tener una retroalimentación negativa. Quiere decir que todo este producto, todos esos ácidos biliares que ya están en exceso, por así decirlo, van a inhibir a la enzima. ¿Y esto para qué? Para mantener regulada la concentración. Porque ¿de qué me sirve a mí tener tanta concentración de ácido biliar si no, si no lo voy a utilizar? Entonces, por eso es que hay cierto punto donde esto va a tener una retroalimentación negativa. Entonces, ¿cuáles son los ácidos biliares estos primarios? Vamos a tener dos. Vamos a tener el ácido cólico, que es el que más se produce en mayor cantidad, se dice que el 90% es ácido cólico, y el otro sería el ácido que no es oxicólico, que se produce un 10%. Pero como te digo, ambos son ácidos biliares primarios, ¿verdad? Aquí está lo que te estaba diciendo, lo de retroalimentación negativa de la síntesis. Es decir, que cuando ya hemos producido muchos ácidos de estos, van, ¡tuc!, inhiben a la enzima. Ajá, aquí es donde empezamos ya como más detallista. Se dice que la producción de bilis igualmente inicia en el hepatocito. ¿Qué es lo que queremos saber aquí? Que el hepatocito, aquí lo tenemos, él va a tener dos porciones. La porción apical, esta que está aquí, que es la que va a estar en contacto con el canalículo biliar, y una porción vasolateral, que es la que va a estar en contacto con los sinusoides hepáticos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que entender aquí primero. Por los sinusoides hepáticos le va a llegar toda la materia prima al hepatocito.
los colesterol, la bilirrubina, todo eso le va a llegar por aquí, por la porción vasolateral, porque es la que está en contacto con el sinusoide. Mientras que la porción apical, que es esta que está aquí, que es por donde él va a secretar la bilirrubina ya una vez conjugada, los ácidos biliares ya producidos, las sales biliares, eso va a ser por aquí, por la porción apical, porque esta es la que está en contacto con el canalículo. No puede ser al revés, que la porción apical secrete estas cosas por que las sales biliares salgan por la porción vasolateral. ¿Por qué? Porque llegaría a la sangre y eso no tiene que ir para la sangre, eso tiene que ir para los canalículos biliares, los sales biliares y la bilirrubina conjugada, porque son cosas que yo necesito mandar para el intestino. Ajá. Entonces, los ácidos biliares no conjugados es lo mismo que decir ácido biliar primario. Es decir, que este ácido biliar primario es su otro nombre, como lo podemos llamar, es un ácido biliar no conjugado. ¿Qué ocurre con los ácidos biliares no conjugados? Aquí como lo dice, ellos son liposolubles y tóxicos para las membranas. Entonces, si yo estoy produciendo algo que es tóxico, yo no lo puedo mantener mucho tiempo así, ¿verdad? Porque al final me va a terminar produciendo un daño a mí mismo. Y yo no necesito que él sea liposoluble, porque el liposoluble es que él va a ser, va a tener una capacidad para disolverse en las grasas, ¿verdad? Yo necesito que él sea hidrosoluble, porque el intestino tiene un ambiente acuoso. Entonces, por eso yo necesito que este ácido biliar no conjugado se vaya a transformar en un ácido conjugado, que va a tener la característica que va a ser hidrosoluble y no va a ser tóxico. Entonces ya vamos a ver cómo pasa de volverse un no conjugado a conjugado. Entonces aquí lo tenemos. Los ácidos biliares primarios o no conjugados son los que se producen en el propio hepatocito, como lo acabamos de aquí. Y se dice que también pueden ser aquellos que regresan de la circulación enterohepática. Eso lo vamos a entender más al final, pero básicamente tú te quedas con que un ácido biliar primario es el que se produce en el hepatocito por esta enzima, por la colesterol 7-alfahidroxilasa. ¿Qué ocurre, verdad? Bueno, aquí está esto. Como vamos a ver más adelante, esos ácidos biliares no se pierden, sino que ellos se reabsorben para volverlos a utilizar. ¿Y cómo hace esto? Por el intestino que los reabsorbe y los vuelve a mandar al hígado, por la vena porta, todo eso, ¿verdad? Al final, al hepatocito le va a llegar ese ácido biliar de nuevo y lo va a captar por este transportador, que es el cotransportador de sodio taurocolato. Aquí está. ¿Qué va a hacer él? Va a pasar el ácido biliar que le está llegando desde la sangre, porque lo está reciclando, con un sodio. Entonces, una difusión facilitada. Eso es lo que hay que saber aquí. Aquí está viendo el transportador. Vamos a ver después que nosotros tenemos una bomba, que es esta, BSEP, que es la bomba exportadora de sales biliares. Ya una vez que este ácido biliar se termine de producir aquí, él necesita pasar al canalículo ahora. Y él no lo puede hacer así solo porque ya vamos a ver que cuando se conjugue, él ya no va a ser tan liposoluble y por lo tanto no va a poder atravesar la membrana así porque sí. Entonces vamos a necesitar una proteína que me lo permita pasar al canalículo, ¿verdad? Que es esta bomba BC. Por lo tanto, esta bomba, como es activa, que va a necesitar ATP. Vamos a ver ahora cómo conjugamos ese ácido, cómo lo hacemos para que él ahora sea hidrosoluble y ya deje de ser tóxico. Entonces, cuando nosotros hablamos de la conjugación, hablamos de la unión del ácido biliar con un aminoácido, que aquí en este caso pueden ser dos tipos de aminoácidos. Puede ser la glicina o la taurina. Cualquiera de esos dos aminoácidos que se una con los ácidos biliares no conjugados, ¿qué ocurre? Se va a formar una molécula que ya no es liposoluble, sino que es hidrosoluble. ¿Por qué? Porque el aminoácido le brinda la característica de que pase de ser liposoluble a que pase a ser hidrosoluble. Y bueno, ya tampoco va a ser tóxico. Por eso es la importancia de la conjugación de los ácidos grasos. Entonces aquí vemos que vamos a tener que si se conjuga, aquí tenemos el ejemplo del ácido cólico, que es el ácido biliar primario o no conjugado, que si él se combina con la glicina, ¿cómo lo llamamos? Ácido glicocólico. Y si es con la taurina, ¿cómo lo llamamos? Taurocólico. Eso es todo. ¿Qué ocurre? Ya aquí nosotros vamos a tener un ácido biliar conjugado, bien, conjugado el ácido biliar.
Pero yo para que esto termine de ser completamente funcional, para que se vuelva ahora una molécula anfipática, es decir, que tenga un polo liposoluble y un polo hidrofílico y un polo hidrofóbico, así es la vaina. Para que se vuelva anfipática quiere decir eso, que tenga un polo hidrofóbico que repela las grasas y un polo hidrofílico que sea el que se atraiga por las grasas. ¿Qué necesitamos aquí, verdad? Necesitamos que se una ahora a un ion. ¿Qué tipo de ion puede ser? Puede ser el sodio o el potasio. Y una vez que ya esté listo eso con el ion, ¿cómo vamos a llamarlo? Va a ser ya no un ácido, sino una sal. Porque te acuerdas de química general que cuando se unía un ácido con un ion se formaba una sal. Bueno, aquí ya sería no un ácido biliar, sino una sal biliar. Y como tal, eso es todo, ya no hay más nada así de la síntesis. Entonces, recapitulamos. Los ácidos biliares primarios o no conjugados son los que se producen en el hepatocito y ¿qué ocurre? Ellos son liposolubles y tóxicos. ¿Qué necesito hacer yo? Necesito conjugarlo. ¿Lo conjugo con qué? Con aminoácido, que puede ser glicina o taurina. Cuando ya se conjuga, ya decimos que es un ácido biliar conjugado. Y por último, para volverlo una sal biliar, que como tal es la que me va a servir para la emulsificación de las grasas, ¿qué hago yo? Se une con sodio o con potasio. Bien, una vez que esa sal biliar, aquí como está chiquitico, se haya producido, necesita salir del hepatocito, ¿verdad? Como habíamos dicho. ¿Cómo sale ella? Por el transportador este que ya habíamos nombrado, que es la bomba exportadora de sales biliares, que utiliza ATP para sacar esta sal biliar que se produjo aquí para el canalículo. Y eso es constante, siempre está pasando, porque como habíamos visto al principio, la secreción de sales biliares es continua, todo el tiempo se están produciendo. Y bueno, ya como tal eso sería la parte de las sales biliares. Ahora vamos a ver con lo otro más importante de la secreción biliar, que es como tal lo que le da el nombre, que es la bilirrubina. La bilirrubina ya sabemos que es un producto desecho que se produce al degradar el eritrocito, ¿verdad? Esa bilirrubina nosotros la necesitamos eliminar. ¿Cómo hacemos nosotros eso? Principalmente por el hígado. Aquí, ¿cómo lo vamos a ver? La bilirrubina, una vez que que el eritrocito se degrade, esa bilirrubina, allá en el vaso, que es donde ocurre eso, se va a unir a la albúmina. ¿Por qué? Porque la bilirrubina, como es insoluble, así, la bilirrubina indirecta es insoluble, si se queda sola ahí, se va a depositar allá en los tejidos, ¿verdad? Y eso no es lo que queremos, porque ¿qué causa eso? Causaría ictericia. Entonces nosotros no queremos eso. Por lo tanto, la bilirrubina, una vez que se produzca, de una vez debe unirse con la albúmina para que se mantenga soluble. Y la albúmina la lleva viajando por el torrente sanguíneo, ¿hacia dónde? La lleva hacia el hígado. Y ahí es donde empieza la vaina. Nos- Nosotros vamos a tener que cuando la bilirrubina llegue aquí con la albúmina al hígado, ¿qué va a pasar? Aquí el hepatocito por la membrana vasolateral va a tener un transportador, que es el transportador OATPS, que es el polipéptido transportador de aniones orgánicos. ¿Qué ocurre? La bilirrubina, que está unida a la albúmina, tiene mayor afinidad por este transportador, por el OATPS. ¿Y qué ocurre? Si tiene mayor afinidad, ella se va con la que más le gusta, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la bilirrubina llega, deja la albúmina ahí, se suelta de ella y se va y se une a este transportador y por medio de este transportador ingresa al hepatocito. Bien, pero ¿qué ocurre? Ya dijimos que la bilirrubina, así como la tenemos, la bilirrubina indirecta o no conjugada, es eh, insoluble y por lo tanto se depositaría en la célula, ¿verdad? No queremos que pase eso. ¿Y qué ocurre? La bilirrubina, aquí vamos a ver dónde lo colocaban, aquí está. La bilirrubina, cuando entre aquí, aquí lo estamos viendo, para que esto no ocurra, para que no se deposite ahí, necesitamos una proteína que se llama la ligandina. La ligandina, ¿qué ocurre? Se une a la bilirrubina. Y esto, como te digo, tiene dos funciones.
mantener a la bilirrubina soluble y evitar que la bilirrubina se devuelva y se vuelva a unir con la albúmina, porque yo la necesito aquí, adentro del hepatocito, ¿verdad? Bien, una vez que ella esté aquí adentro del hepatocito, va a ocurrir la conjugación de la bilirrubina. La bilirrubina la vamos a conjugar ¿con quién? La vamos a conjugar con el ácido glucurónico. Y esto se logra por esta enzima que es la glucuroniltransferasa, ¿verdad? Como ya la conocían. Todo esto está ocurriendo ¿en dónde? Está ocurriendo en el retículo endoplásmico liso. Una vez que ya yo conjugue la bilirrubina, vamos a ver que esto es el diglucurónico de bilirrubina. Así es lo que es el nombre químico, pero ¿cómo la llamamos nosotros? Bilirrubina conjugada o directa. ¿Qué ocurre? Antes la bilirrubina era insoluble. Ahora, cuando ya está conjugada, ya la bilirrubina es soluble. Ya no nos afecta, ya se puede mantener normalmente en el citoplasma o en el líquido donde esté, ¿verdad? Una vez yo tengo esta bilirrubina aquí, yo la necesito sacar, porque ya sabemos que eso se tiene que ir para el canalículo biliar. Entonces yo voy a tener un transportador que es el principal, que está aquí. Vamos a ver, aquí está. Este transportador que tú ves aquí, el MRP2, ¿qué ocurre con él? Una vez que ya la bilirrubina se haya conjugado con el ácido glucurónico, saca la bilirrubina y la bilirrubina llega al canalículo. Y ya, como tal, eso es todo. Aquí tú ves esta otra proteína que es la MRP3. ¿Tú te acuerdas que teníamos los OATPS, que son los que llegan cuando la bilirrubina llega aquí con la albúmina? Como ella tiene mayor afinidad por ese transportador, la mete al hepatocito, ¿verdad? Pero ella no es la única, sino que también esta MRP3 llega, que se encuentra aquí en la membrana vasolateral, puede captar esa bilirrubina que está unida a la albúmina y hacer lo mismo que él. Pero como se dice que es en menor cantidad, no es tanto lo que puede hacer ese transportador, el principal que te tienes que saber es este, el OATPS. Y sale por el que ya acabamos de nombrar, que es el MRP2. Ajá. Bien, bien. Entonces, ya tenemos aquí en el canalículo que tenemos las sales biliares y tenemos a la bilirrubina conjugada. Estamos bien. Pero ¿qué ocurre? Nosotros necesitamos agua para que esa vaina se pueda mover. Entonces, aquí como lo está diciendo, las sales biliares son el motor del flujo de la bilis. ¿Por qué? Una sal biliar, como ya la estamos viendo, puede tener sodio. ¿Y qué ocurre con el sodio? El sodio atrae agua. Y entonces, por eso es que necesitamos que las sales biliares estén presentes para poder posteriormente, por ósmosis, atraer agua. Y eso es lo que se traduce aquí, que las sales biliares son el motor de flujo de la bilis. Por lo tanto, necesitamos que se produzcan sales biliares para que pueda pasar el agua para acá. Y una vez que pase el agua, esa vena comienza a fluir por todos los canalículos, al final todo eso llega hasta la vesícula, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Lo del colesterol. El colesterol, como ya vimos, cuando está en exceso, nosotros lo eliminamos directamente. Ni siquiera lo convertimos en una sal biliar, sino que lo eliminamos así, directamente, como colesterol pelado. Entonces, ese colesterol llega por la sangre unido a las LDL, a la VLDL o a los kilomicrones, ¿verdad? Él llega por aquí y entra aquí, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? Bueno, eso nunca nos lo dijeron, pero sí nos dicen cómo sale. Él va a salir por dos transportadores, que es el ABCGC, ABCG5 o el tipo 8. Estos son los que permiten que, una vez el colesterol está aquí adentro, salga. Y como te digo, eso es todo. Llega por la sangre, se mete al hepatocito y sale. Porque cuando hay en exceso, yo no lo necesito para más nada. Si lo que quiero es botar esa vaina. Y más nada. Aquí es todo lo mismo, pero es el resumen de todo, como te estoy diciendo. Entonces, aquí tenemos. Esta es la sangre, el sinusoide, ¿verdad? Vamos con lo de las sales biliares. Nosotros tenemos que nos llega el colesterol, ¿verdad?
El colesterol llega, una vez aquí por la colesterol 7 alfa hidroxilasa, se producen los ácidos biliares primarios o no conjugados. Los ácidos biliares se van a conjugar con un aminoácido que puede ser la glicina o la taurina. Después de esto se unen con un ion como el sodio o como el potasio y se forma ¿qué? Se forma una sal biliar. Y esa sal biliar sale por el transportador que aquí está, que es la bomba exportadora de sales biliares. Y lo manda acá para el canalículo. Eso es todo. La bilirrubina. La bilirrubina entra aquí, aquí por Ajá, la bilirrubina viene por aquí unida con la albúmina. Aquí tenemos este transportador que es el transportador de aniones orgánicos que llega, tiene más afinidad y por lo tanto la bilirrubina se suelta la albúmina y se mete al hepatocito. Como ya sabemos, esa bilirrubina se une con la ligandina. La ligandina evita que ella se devuelva, ¿verdad? Y además la transporta hacia el retículo endoplásmico liso. En el retículo endoplásmico liso, por la glucuroniltransferasa, se le une el ácido glucurónico y formamos la bilirrubina conjugada o diglucurónico de bilirrubina, que es el nombre como tal que se llama. Esa bilirrubina debe salir, ¿verdad? Porque no la necesito aquí en el hepatocito, sino que la quiero botar. Entonces aquí es donde vamos a utilizar este transportador que, como dice aquí, bilirrubina conjugada, es el MRP2. Ese MRP2 lo pasa para acá, para el canalículo, y ya estamos listos. El colesterol, cuando ya lo queremos eliminar, no queremos hacer más nada con él llega por aquí igualmente, por la sangre, pasa al hepatocito y por medio de estos que son los ABC5, ABC8, lo sacan directamente, no le hacen más nada, porque yo lo que quiero es botarlo. Y listo, eso es todo. Vamos con lo que sigue aquí, que serían las modificaciones, ¿verdad? Ajá. Ya sabemos que tenemos una bilis hepática o canalicular, que es la bilis que estamos produciendo directamente. Esa bilis se dice que es isotónica, porque tiene la misma concentración de agua, electrolitos, ácidos, sales biliares, lo que vaya a tener, ¿verdad? Aquí vemos entonces cómo están las concentraciones. Aquí tenemos cómo se va a empezar a modificar esa bilis y va a cambiar todo esto. ¿Qué ocurre? Ya dijimos que los colangiocitos van a ir produciendo bicarbonato. Y es el mismo cuento de siempre, como estábamos viendo ya en la saliva. La célula tiene CO2, ese CO2 se une con agua, se produce el ácido carbónico. Esto, como es inestable, se disocia. Se forma un protón y bicarbonato. Ya dijimos que la bilis son sales biliares, colesterol, bilirrubina y también electrolitos como el sodio y el cloro. Aquí a nivel de los colangiocitos, como ellos están produciendo bicarbonato, ellos necesitan sacarlo, ¿verdad? ¿Cómo hacen ellos? Aprovechan que tienen un intercambiador de cloro y bicarbonato y sacan el bicarbonato y meten el cloro. ¿Qué va a traer como consecuencia esto? Que al final la bilis vaya a tener más bicarbonato que el que tenía al principio, ¿verdad? Y el cloro vaya a ser menor. Eso a nivel de los colangiocitos, de las vías biliares, ¿verdad? Del conducto hepático, todo eso, ¿verdad? Pero ya sabemos que esa bilis al final se termina almacenando. ¿En dónde? En la vesícula. Y ahí vamos a ver que eso va a cambiar otra vez. Aquí entonces vamos a ver. Aquí lo dice, la principal función de la vesícula, almacenamiento de la bilis, la cual el hígado produce continuamente, como lo dijimos. Especialmente en los periodos interdigestivos, este órgano hueco puede almacenar de 30 a 60 mililitros de bilis. No obstante, puede recibir diariamente el 50% de la producción, es decir, unos 500 mililitros al día. ¿Y cuál es la característica de la vesícula? La vesícula lo que hace es concentrar la bilis. ¿Y cómo lo hace? Bueno, la vesícula la concentra sacándole agua. Si le sacamos más agua a algo, la vena se pone más concentrada, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace la vesícula. Entonces aquí lo vamos a ver. Se dice que la concentración de la bilis, no sé qué, que la vesícula tiene la capacidad de absorber agua, cloruro de sodio. Y por lo tanto los otros componentes, como las sales biliares, el colesterol, la licitina y la bilirrubina, van a concentrarse. Se dice que esta concentración es de 5 a 20 veces.
Entonces aquí lo vamos a ver cómo se concentra. Aquí nosotros tenemos lo que sería las células de la vesícula, ¿verdad? Estas células, vamos a ver que tienen, vamos a ver, bueno, aquí están. Estas células tienen unas acuaporinas, ¿verdad? Estas acuaporinas son las que van a permitir el paso de agua y por lo tanto que se reabsorba, ¿verdad? Y se concentre la bilis. Aquí está el acuaporina 1. Pero ¿cómo inicia todo esto? Bueno, el cloro que estaba en la bilis normal se va a empezar a meter dentro de las células de la vesícula, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? El cloro va a arrastrar al sodio. Y si arrastramos cloro y sodio, eso va a aumentar la presión osmótica dentro de la célula. Y por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Va a pasar el agua desde la bilis hacia dentro de las células de la vesícula para tratar de volver la osmolaridad de la célula que sea isotónica. Y eso es lo que pasa constantemente y al final se termina concentrando toda la bilis. Y entonces aquí nosotros vemos la diferencia que la bilis vesicular va a tener una menor cantidad de agua. La bilis que venía directamente del hígado tenía 97% de agua. La de la vesícula tiene 92%. Las sales biliares, como vemos, si le quitamos más agua a la bilis, se va a volver más concentrada, va a tener más elementos formes, ¿verdad? Y por lo tanto vemos que la bilis en la vesícula, la concentración de sal biliar es mayor. La bilirrubina también aumenta, colesterol también aumenta. ¿Cuál es lo único que va a disminuir aquí? Va a disminuir la concentración de sodio, la concentración de cloro. ¿Y por qué disminuyen ella? Porque ya dijimos que eso se va absorbiendo para que posteriormente por las acuaporinas permita el paso de agua hacia las células de la vesícula y por lo tanto al final podamos concentrar a la bilis. Y bueno, se dice que esto hace 5 o 20 veces. Ujú. Bueno, aquí es lo mismo, aquí es lo mismo. Tenemos aquí lo que es la luz de la vesícula, ¿verdad? Aquí tenemos la bilis que nos acaba de llegar como era al principio. ¿Qué ocurre? Nosotros aquí vemos que también tenemos un intercambiador de sodio, bicarbonato, entra sodio, entra cloro por un canal que ya te dije que estaba ahí, y entonces va a arrastrar, igualmente va a arrastrar al sodio. Todo esto produce que aumente la osmolaridad aquí, y si aumenta la osmolaridad dentro de la célula, ¿qué hago yo? La que estaba en la vesícula, esa secreción biliar, que tenía mucha agua al principio, aprovecho yo por la acuaporina, le quito toda esa agua y al final, ¿qué hago yo? Concentro la bilis y a su vez mantengo yo esta célula isotónica para que no sufra ningún daño. Posteriormente, todo eso por la bomba sodio-ATPasa, ya sabemos que siempre está ahí presente para regular las concentraciones de sodio y potasio y toda la vaina. El cloro pasa por su casa directamente. Pasa aquí, y después vuelve a pasar directamente. Todo eso que se reabsorbe, ¿para dónde va? Para poder concentrar la bilis, va para la sangre, porque ya sabemos que la sangre es la que se encarga de movilizar todo eso. Y bueno, aquí lo vemos. Hay absorción activa de sodio por este intercambiador de sodio, hidrogeniones. También tenemos aquí la absorción de cloro, por aquí por este canal. Y bueno, al final todo esto hace que se mueva el agua. Vamos a ver. Bueno, ajá. Nosotros tenemos ahora la vaina ahí en la vesícula almacenada, ¿verdad? Está concentrada, ya como vimos y todo. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahorita? Vamos a comer. Entonces necesitamos que se libere esa vaina porque yo la necesito para la digestión, específicamente para digestión de grasa. Si te comes, no sé, unos chicharrones, cualquier vaina que sea así muy grasosa, esa vesícula se va a tener que vaciar completa porque necesito las sales biliares para poder emulsificar a las grasas y poder absorberla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ocurre el vaciamiento de la vesícula biliar? Aquí lo vamos a ver
que es un evento coordinado que se activa principalmente cuando los alimentos grasos, como ya te dije, el ejemplo del chicharrón, llegan al duodeno, que es la fase intestinal. Esto aproximadamente 30 minutos después de una comida. Una vez que el duodeno, por los receptores, todo eso, las células I se van a activar. Y esas células que van a producir, esas células van a producir la colecitoquinina, que la volvemos a ver aquí. Aquí la colecitoquinina, ¿qué va a hacer? La colecitoquinina tiene un receptor allá en el músculo de la vesícula biliar, porque ya sabemos que la vesícula es un órgano que tiene músculo para permitir su vaciamiento. Entonces, la colecitoquinina está acoplado al receptor de colecitoquinina allá en la vesícula, el receptor colecitoquinina tipo 1, y él está acoplado a GQ. Si está acoplado a GQ, se libera calcio y por lo tanto esas células musculares en la vesícula se contraen. Y es como si la vesícula, que estaba llenita de la bilis, ella misma se exprimiera. Y por lo tanto, se libera todo ese contenido y eso llega por ¿dónde? Por el conducto colédoco y al final desemboca ya en la ampolla de Vater, se abre el esfínter de Oddi y llega al duodeno. Entonces, eso es lo que nos falta. Ya hablamos cómo se contrae la vesícula por medio de la colecitoquinina, ¿verdad? Ahora, como nosotros sabemos, esa ampolla de Vater está siempre cerrada por el esfínter de Oddi. Y entonces, yo contraigo la vesícula, pero no estoy abriendo el esfínter, ¿qué va a ocurrir? Va a aumentar mucho la presión. Por lo tanto, el conducto colédoco, que puede ocurrir, puede hasta explotar por toda la presión que se está haciendo. Pero eso no ocurre, porque como lo dice aquí, esto es un proceso altamente coordinado, porque a la vez que yo estoy contrayendo allá arriba la vesícula, ¿qué debo hacer yo? Debo relajar el esfínter de Oddi para que se abra y permita que toda esa secreción biliar pueda pasar al duodeno tranquilamente. Entonces, esto se hace porque allí la colecitoquinina va y activa el plexo este mientérico. ¿Y qué ocurre? Va a liberar lo que sería el péptido intestinal vasoactivo y ¿qué otro libera? Libera la acetilcolina. ¿Qué va a ocurrir con ello? Van a provocar la activación de la óxido nítrico sintasa. Al final se produce óxido nítrico. ¿Qué ocurre con el óxido nítrico? Provoca la relajación de las células musculares lisas. Y entonces hace que ese esfínter de Oddi se abra. Y todo, como lo estamos viendo, va a ocurrir al mismo tiempo. Se está contrayendo la vesícula, se está abriendo el esfínter. ¿Para qué? Para que la vesícula, una vez que se vacíe, eso pueda pasar al duodeno directamente. Y listo. Como tal, eso es lo que hay que saber. Todo esto así, todo feo, como lo estamos viendo, ya eso es bioquímica y bueno, eso no nos importa. Bueno, aquí es lo mismo, pero aquí está el esquema. Aquí entonces nosotros vamos a tener que llega, aquí está, mira, aquí está el duodeno. En el duodeno llega la comida alta en grasa. ¿Qué ocurre? ¿Qué células se activan? Las células I. ¿Qué producen las células I? Colecitoquinina. ¿La colecitoquinina va a dónde? La colecitoquinina va aquí, a la vesícula. Como está acoplada al receptor este tipo 1 de colecitoquinina tipo 1, que está acoplado a su vez a GQ, produce la liberación de calcio y que la vesícula se contraiga. Pero a su vez, al mismo tiempo, yo necesito que esta colecitoquinina me abra el esfínter de Oddi para que esta vesícula que está vaciando su contenido pueda pasar aquí al duodeno. Entonces, ¿cómo se hace? Esa colecitoquinina, ya lo habíamos visto, que puede actuar directamente a nivel del plexo mientérico y esto, que es lo más corto, la vía más corta, pero también puede ir aquí arriba, allá a lo que sería el núcleo dorsal motor del vago y lo estimula. Y una vez que estimula este núcleo, sale el nervio vago y libera acetilcolina. Libera acetilcolina que activa por una interneurona o otra cosa ahí para que se produzca el óxido nítrico y el plexo intestinal vasoactivo y produzca la relajación del esfínter, que es esta vaina que estamos viendo aquí. Igualito. Es el dibujo, más nada. No creo, loco, no creo, de pana. No creo que se pase. Sí, no creo que se vuelva loco, de pana. Vamos a ver ahora
Bueno, aquí es lo mismo, la misma vaina. Tenemos que la contracción de la vesícula por la colecitoquinina, que es lo más potente, y el nervio vago también, pero más débilmente. Aquí tenemos la relación del esfínter de Oddi, que debe ocurrir al mismo tiempo que la colecitoquinina por la vía del vago, como lo estamos viendo aquí, se produce, va allá arriba al núcleo del vago y produce la liberación de acetilcolina, pero a través de una interneurona al final termina produciendo óxido nítrico, pecto intestinal vasoactivo, para que se relaje este esfínter. Y bueno, produce, ¿qué más? Sí, es eso, más nada ahí. Esto es la de la secretina. Ya yo te había dicho que la célula de los conductos, los colangiocitos, ellos producían la liberación de bicarbonato, ¿verdad? Ya. Ajá, ellas producían la liberación de bicarbonato, ¿verdad? ¿Cómo lo hacen? Las células es el duodeno que se estimulan por los ácidos, se produce la secretina, llega a la célula de los conductos, se une al receptor y produce un aumento del AMP cíclico. Eso es otra vaina que siempre te tienes que saber. La colecitoquinina siempre está acoplada al receptor que tiene GQ, ¿verdad? Por lo tanto, ya se relaciona con el calcio, ¿verdad? Mientras que la secretina siempre es con AMP cíclico, porque el receptor de secretina es un receptor acoplado a proteínas GS. Y bueno, una vez que ese receptor llegue a las células de los conductos, que son los colangiocitos, se produce un aumento del AMP cíclico. El AMP cíclico va a llegar y va a activar a este canal de cloro, ¿verdad? El cloro sale, pero después, ¿por qué yo quiero que salga ese cloro? Porque este cloro, una vez que esté aquí, me va a permitir que salga bicarbonato. El bicarbonato debería estar aquí produciéndose dentro del conducto, por la misma vía. Se une el CO2 con agua, se forma el ácido, después se forma el bicarbonato y todo eso. Lo que pasa es que aquí no, sí, todo lo mismo, un intercambiador de cloro, bicarbonato. Y bueno, es eso, más nada. Sí, es eso. Entonces, aquí como lo hice, la secretina aumenta la función biliar, a veces hasta más el doble su valor normal y durante varias horas después de una comida. Y entonces vamos a ver que vamos a tener una bilis que va a ser más rica en bicarbonato y agua, ¿verdad? Estimulado por la secretina. Y eso es todo como tal. Vamos a ver qué más. Bueno, esto es lo mismo como te estoy diciendo. No vamos a repetir eso porque es lo mismo. Ajá. Aquí tenemos esto que sería la acción colago- colagoga y la acción colerética, perdón. La acción colagoga, ¿qué significa? Que se va a contraer la vesícula y va a liberarse más bilis hacia el duodeno. Esto está estimulado ¿por quién? Por la colecitoquinina, como ya lo vimos. También por la grasa, que como tal es lo que hace que se produzca la colecitoquinina y el nervio vago, pero muy débilmente. Y la acción colerética es por la secretina. Es básicamente la misma vaina, pero le estamos poniendo otro. Sales biliares, solo flujo, porque esto está haciendo que se produzca agua y bicarbonato. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ya se volvió a acomodar. Bueno, ajá. Sí, sí. Ahí se ve, se ve. Ajá, bueno. Ya sabemos que esa vaina que acabamos de ver, lo de la colecitoquinina, esa acción que ella produce, el vaciamiento de la vesícula biliar, es la acción colagoga. Y la acción esta que produce la secretina es la acción colerética, es decir, que aumenta la producción
una bilis rica en sodio y carbonato. Y esto hace que, bueno, que la secretina produzca eso. Más nada. Ahora vamos con lo de la circulación enterohepática. Bueno, ¿qué ocurre? Las sales biliares, como yo te dije al principio, es algo que, como tal, siempre se está reciclando. Se dice que esto puede recircular de 7 a 14 veces al día, ¿verdad? O hasta más o menos, bueno. ¿Por qué? Porque yo las puedo volver a utilizar. Es como una camisa que uno la lava y se la vuelve a poner. Bueno, así son las sales biliares. Y es por esto, por la circulación enterohepática. Entonces aquí como lo dice, un 94% de las sales biliares que se van al duodeno se van a reabsorber y esa va a llegar de nuevo al hígado. Esa reabsorción, ¿cómo ocurre? El 50% se va a reabsorber en el intestino proximal, en la parte del duodeno y yeyuno. Se va a reabsorber de forma pasiva, es decir, que no vamos a gastar energía. Y el otro porcentaje, el 44% que queda, ¿qué va a ocurrir? En la parte del ilion, que también es intestino delgado, se va a reabsorber, pero de manera activa. Y esto va a ser dependiente de sodio. Es decir, va a ser un cotransportador de sodio, ácido biliar. Eso es lo que quiere decir. Entonces, como tal que tienes que saber que la mayor parte se reabsorbe, el 50% en la parte inicial del duodeno, del yeyuno, de manera pasiva, y el otro porcentaje se vuelve a reabsorber también, pero de manera activa, dependiente del sodio, allá en el ilion. Vamos a ver, se dice que aquí que con un solo pool de 2.5 a 5 gramos de sales biliares, el cuerpo puede procesar grandes cantidades de grasa. Y bueno, lo que yo te había dicho, que pueden circular de 6 a 17, de 7 a 14, pero ese es el promedio. Y aquí como lo estamos viendo, mira, se producirían aquí, hacen todo lo que están haciendo, al final se reabsorben y vuelven a llegar aquí. Como nosotros estamos viendo aquí, lo que veíamos al principio, cómo se producían las sales biliares, todo eso, ese proceso en realidad no ocurre así todo el tiempo porque, como estamos viendo, si se reabsorben las sales biliares, casi el 100%, ¿para qué yo voy a seguir produciendo otra vez más en exceso? Y además, como ya sabemos, la enzima esta, la colesterol 7 alfa hidroxilasa, es inhibida por retroalimentación negativa. Entonces, ¿qué ocurre? ¿De qué va a depender que yo vuelva a sintetizar sales biliares? Va a depender de lo que se pierde. Y como lo que se pierde es tan poco, porque aquí como lo estamos viendo, secretan de esos 2.5 gramos que estoy utilizando, secretan nada más 0,2, que sería el 6% ese que se está perdiendo, ¿verdad? Eso es lo que yo voy a producir. Por lo tanto, al día se producirían 0.2 gramos. Es algo muy, muy poco, porque como el sistema se autorregula, al final yo voy a producir, depende de lo que pierda. Si llegara a perder la mitad, tendría que producir otra vez la mitad. Pero como ya sabemos que eso no pasa porque casi el 100% se reabsorbe, al final la producción neta de nuevo así es muy poca. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, bueno, lo que estamos viendo aquí, este es el nombre del transportador que allá a nivel de el ilion, ¿qué va a ocurrir? Que se reabsorbe de manera dependiente de sodio. El OST, transportador de solutos orgánicos. Aquí lo tenemos. Toc. Ajá. Ajá. Aquí vamos a ver qué ocurre con lo que pasa. Dijimos que se reabsorbe 94%. Pero ¿qué ocurre con ese 6% que queda? Bueno, eso es lo que vamos a ver aquí. Eso va a pasar hacia el colon, ¿verdad? Y en el colon ya sabemos que tenemos bacterias que estas bacterias específicas del colon van a ser capaces de, como tienen enzimas, van a ser capaces de desconjugar los ácidos biliares. Y si lo desconjugan, ¿qué ocurre? Vamos a tener otros productos.
Ya nosotros sabemos que al principio para sintetizarlo necesitamos que la colesterol alfa, la 7 alfa hidroxilasa, ¿verdad? Para conjugarlo y para producirlo todo eso, ¿verdad? Ahorita vamos a necesitar la enzima contraria que revierte esa reacción. Pero esa enzima, como te estoy diciendo, no es de nuestro propio cuerpo directo, sino que son las bacterias que están ahí que tienen esa enzima. Por lo tanto, si tuviéramos un problema con la microbiota, no podríamos desconjugar esas sales biliares y ahí sería otro problema, ¿verdad? Pero bueno, esas bacterias que tienen esta enzima 7-alfa deshidroxilasa van a desconjugar a los ácidos biliares secundarios. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener a partir del ácido cólico que habíamos visto que se formaba allá en el hígado, vamos a tener ácido desoxicólico. Y a partir del ácido que no es oxicólico, que también se producía allá en el hígado, cuando estas bacterias lo toman y lo desconjugan, que vamos a tener el ácido litocólico. Y bueno, como vemos, si tú te acuerdas, ¿cuál era el mayor ácido biliar que se producía? El ácido cólico, ¿verdad? Y por lo tanto, aquí, ¿qué producto vamos a tener más de desconjugación? También el que provenga del ácido cólico. Y por eso aquí tú estás viendo que el 15% de estas sales biliares que se están desconjugando van a ser ácido desoxicólico. Y el otro 5% que proviene del que no es oxicólico sería ácido litocólico. Y bueno, aquí qué más dice, las pequeñas cantidades de sales biliares que se pierden por la vía fecal son sustituidas por nuevas sales biliares instituidas de nuevo. Es lo que te estaba diciendo, que esto que yo estoy perdiendo, yo lo vuelvo a sintetizar ya en el hígado, porque como es una retroalimentación, depende de lo que yo pierda, es lo que voy a hacer de nuevo. Ajá. Ahora vamos a ver los pigmentos. ¿Qué ocurre? Los pigmentos ya no tienen nada que ver con los ácidos biliares ni las sales biliares. ¿Te acuerdas que nosotros teníamos a la bilirrubina ahora? La bilirrubina, ella, la mayor parte, es al contrario que las sales biliares. Ya dijimos que las sales biliares, el 94% se recicla. La bilirrubina, ¿qué ocurre? Es todo lo contrario. El 80% se va a excretar, porque eso sí yo lo quiero botar por donde sea. Entonces vamos a ver. Aquí la bilirrubina conjugada o directa, que es secretada por la bilis hacia el duodeno, como ya no cumple una función digestiva, sino que es algo que yo quiero botar ya, ella va a circular por el intestino delgado hasta llegar al colon. En el colon, igualmente, las bacterias que se encuentran allí tienen otra enzima, que es la beta-glucuronidasa. ¿Qué hace? La bilirrubina. Y va a degradar. Una vez que yo desconjugue la bilirrubina, voy a obtener el... ¿Qué ocurre? El urobilinógeno puede tener tres vías. Puede haber la eliminación fecal, que es el 80%, y la absorción por la circulación enterohepática, que es el 20%, y la eliminación renal, 1%. Entonces, ¿qué vamos a ver? La eliminación fecal, que es la mayor parte, aquí los urobilinógenos se van a oxidar en el intestino, especialmente cuando se expone el aire después de la defecación, y a partir del urobilinógeno, que viene de la bilirrubina, que voy a formar la estercobilina. La estercobilina es lo que le da el color a las S. Y ahí es donde él sale dando este ejemplo, que por ejemplo si trancamos allá el conducto colédoco, al final esa bilirrubina nunca va a pasar para el intestino, pero cuando las personas vayan a defecar, las S van a ser de qué color, van a ser blancas. ¿Por qué? Porque no van a tener no va a tener el pigmento que viene de la bilirrubina, ¿verdad? Eso es lo que hay que entender ahí. La otra parte, el 20% que se reabsorbe, 10-20% del intestino por la circulación enterohepática, ¿qué ocurre? Llegan a los hepatocitos. ¿Y qué ocurre? Vuelve a secretarse. ¿Por qué? Porque al final yo lo que quiero es eliminar esa bilirrubina. Pero ¿qué ocurre? De ese 20%, un 1% puede escaparse y llegar al riñón. Y al riñón, ¿qué ocurre? La bilirrubina, perdón, el urobilinógeno se va a convertir ahora en urobilina, que es esta que la tenemos aquí.
La urobilina, ¿qué ocurre con ella? La urobilina es el color de la orina y por lo tanto la bilirrubina podemos decir que le da el color a las S porque forma la estercobilina y la bilirrubina también le va a dar el color a la orina porque forma la urobilina. Y esa es la importancia de ella para pintar las cosas esas. Bueno, eso era todo por aquí. No, y yo ahorita tengo que repasar todas las primeras 100. Nada, no sé, bueno, ya yo vi lo que iba a ver, ya no se puede hacer más nada. ¿Y qué ha visto de Renal? ¿Ya viste todos los temas o qué? No hay. Pero es que guau, esa vaina también tiene muchas vainas, guara. Las bombas, que esta vaina en qué conducto, que se reabsorbe, que se secreta. Y los últimos temas de regulación. Sí, sí. Los últimos temas. ¿Ya viste los últimos dos temas? Yo creo que esa vaina va a preguntar bastante, o yo, porque es algo que el riñón relaciona no solamente ahí mismo, sino con todo el cuerpo, porque por ejemplo la regulación de la presión y también la vaina de la regulación en ácido base. Yo creo que esa vaina es la que más me ha preguntado yo. Y al final, loco, al final no hicieron ninguna reunión. ¿Te acuerdas que esa señora que iba a hacer una reunión a las 6 para repasar toda vaina, que no sé qué, ¿te acuerdas? Hicieron hasta un grupo. ¿Tú no te metiste en ese grupo? No, pero no mandaron ni un mensaje. Nada, nada. No joda. Nada, voy a verla ahorita de una vez. No. Ah, bueno, vamos a verla aquí, voy a ponerla aquí, voy a ponerla para que la veamos de una vez. No, vamos a ver la que tú me mandaste. Bueno, vamos a verla. Ahí se ve o qué. Bueno, vamos a ponerla. Vamos a compararla, pero yo la vi por encima y eran la misma. Ajá. Vamos a ver. Dice, va aquí es como por lógica, porque de pana de vómito no hablamos nada. Con relación al vómito, no es cierto. Te están preguntando lo incorrecto. La estimulación del centro del vómito ubicado en la corteza cerebral induce la émesis. Eso es falso, porque la vaina del centro del vómito, esa yo me la acuerdo por macro. Esa es una vaina que se llama el área postrema y esa está en el triángulo vulvar del piso del cuarto ventrículo. Así que es incorrecto, pero la vaina es de pana yo me la sé por anatomía, pero no aquí por esto, porque esa vaina no la hablamos. Pero sí, aquí como tal está bien. Ahora aquí, no es una característica fisiológica del músculo liso gastrointestinal. Te están pidiendo lo que no. Entonces vamos a leer. El músculo liso visceral tiene puentes de baja resistencia entre los miocitos individuales y funciona como un sinsitio. Es correcto. Esos puentes son las uniones tipo gap, que son las que permiten que ellas actúen como un sinsitio. Entonces, esto está bien. Aquí vemos que dice que el potencial de la membrana es inestable. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Eso es correcto, claro.
presenta un estado sostenido de contracción parcial llamado tono, sí, es correcto. Se contrae, ajá, el tono muscular. Se contrae en respuesta al estiramiento, que es la distensión que ocurre en cualquier segmento. Y bueno, ¿cuál es la incorrecta? Esta, porque te dice que el músculo comienza a contraerse rápidamente cada 10 milisegundos después de la despolarización. Eso es incorrecto. Ajá. Vamos con esta. La siguiente vía nerviosa no participa en el reflejo del vómito. Aquí tú te pones a ver, vamos a leer de una vez la correcta, la que te están diciendo que es la que valía. Te dicen que la vía aferente del par craneal 1, que es el óptico, el 2, que es el olfatorio, el 3, que es el oculomotor. Bueno, ya tú te pones a ver, esos son pares craneales que no tienen nada que ver con el vómito. Porque, ¿qué hace la vaina de la vista con el vómito? Tal vez que el olor, que a veces uno le haga ganas de vomitar, pero ya te ponen ahí, por ejemplo, el óptico, el oculomotor, ya tú ves que eso no tiene nada que ver. Así que de una vez esa es la mala, y esa es la que tienes que poner porque te están pidiendo la mala. Vamos con la 4 que dice, la siguiente no es una hormona producida en las células enteroendocrinas. Las células enteroendocrinas son todas esas células que forman parte del sistema enteroendocrino, que son células que en micro nos decían que como tal no la podíamos ver, que había que necesitar técnicas inmunohistoquímicas y producen unas hormonas ahí raras. Bueno, entre ellas tenemos a la grelina, la colecitoquinina, que ya sabemos que por las células I, el péptido similar a glucagón y que es el neuropéptido Y. Bueno, todos esos se producen por esa célula, pero la milina no. La milina es otra bicha loca que se produce por ahí, pero bueno. Cuando uno ve algo muy raro, ya uno coloca esa vaina por descarte. Es que eso es lo que vamos a hacer, loco, porque es que yo de verdad no me sé toda vaina así, loco. Eso, no, bueno, ahí yo sí me la sabía, pero me puse sapo a pensar de más así como Gabriel y no la cagué. Por nada, loco, me tienen que hacer el exorcismo, ¿no? Bueno, vamos con las 5. Sí, vamos a ver. En cuanto a la absorción de exosa, las exosas son glucosa, galactosa, fructosa, todo eso. En el intestino delgado no es cierto, te están pidiendo lo incorrecto. Aquí se ve que ese profesor le gustaba ver enredado, porque te está pidiendo es lo incorrecto. Y entonces aquí vemos, una alta concentración de sodio en la superficie de la mucosa facilita la entrada de glucosa, es correcto, porque ya sabemos que allá hay un cotransportador de sodio glucosa, que es el SELT2, y ese es el que permite la absorción de la glucosa, ¿verdad? ¿Te acuerdas? El SLT2. Vamos a buscarlo por aquí para que lo veamos y vayamos afianzando la vaina. Se lo- Sí, aquí por absorción y la vaina. Aquí está. Aquí está, mira. Mm, bueno, el Lolo, aquí está. Ese es el SGLT1, es SGLT1, sí, es la vaina. Porque el SGLT2 es en riñón. No joda, ¿viste? Ya se me están mezclando las vainas. El SGLT1. Y bueno, el GLUT2 que lo pasa para acá, ese sí me acuerdo. Ajá, bueno. La glucosa es transportada por el GLUT2 al intersticio, bien. El transporte de glucosa en el intestino es un ejemplo de transporte activo secundario, bien, porque depende del sodio. La energía para el transporte de glucosa es proporcionada indirectamente por el transporte activo del sodio, correcto. Vamos a ver la que es incorrecta, aquí está marcada. Dado que el sodio intracelular siempre es alto en el enterocito, se desplaza siguiendo un gradiente. Y eso es incorrecto, porque ya sabemos que para eso tenemos a la bomba de sodio potasio ATPasa, que es la que se encarga de sacar ese sodio y que la concentración en el enterocito sea baja, para que pueda volver a entrar más sodio con la glucosa. Entonces, eso, claro, porque si el sodio estuviera alto en el enterocito, por el gradiente de concentración, el sodio ya no va a querer entrar, porque hay mucho sodio en la célula. Pero para eso tenemos la bomba sodio potasio ATPasa que se encarga de mantenerlo bajo. Así que esa es la incorrecta, ¿verdad? Así que estamos bien ahí. Vamos a ver.
Cuando se bloquea el receptor de histamina en la célula parietal de la mucosa gástrica usando ranitidina, es cierto que, esto me acuerdo porque lo dio el loco de Arnoldo en bioquímica, la ranitidina bloquea los receptores de histamina, los tipo 2, que están acoplados a GS. Y bueno, ¿qué ocurre? Este receptor activa las células parietales para que liberen el ácido clorhídrico, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre si yo bloqueo el receptor? Bueno, se bloquea, aquí como lo dice, la estimulación de los nervios muscarínicos postganglionares sobre la célula SL no activa la célula parietal. Es eso. ¿Por qué? Uno pudiera pensar, la producción de ácido clorhídrico es suprimida por completo, pero no es así. Porque ¿cuál es el principal estímulo para la producción del ácido clorhídrico? Vamos a ver si usted estudió. Esa. La histamina es como un ayudante. Por lo tanto, no podríamos. Si me dijeran aquí que este receptor era de gastrina, ahí sí te lo creo y ahí sí coloco esta opción, ¿verdad? Pero no, la histamina es algo que lo ayuda. Y bueno, por lo tanto, al final no se activa en la célula parietal. Lo demás no tiene nada que ver. El siguiente no es un estímulo para iniciar el reflejo de la defecación. La ingesta de alimentos sí es porque eso aumenta el reflejo gastrocólico. La distensión gástrica, bueno, que es la misma vaina. La activación del sistema nervioso parasimpático, claro, porque ya sabemos que todo eso lo media el parasimpático. La estimulación del mecanorreceptor en la pared rectal, correcto, porque si la pared rectal se distiende, eso aumenta el reflejo de la defecación. Entonces, ¿cuál sería la incorrecta? Pasar de bipedestación a la posición de cúbito supino. Reflejo ortocólico. Eso está malo porque esa vaina ni existe. Eso, ajá, eso, porque el simpático. Ajá, claro, sería la correcta porque no están pidiendo la incorrecta, ajá. Bueno, vamos aquí con la 8. Bueno, aquí esto ya es más clínico. Mira, después de una pancreatitis aguda, puede presentarse una deficiencia de vitamina B12. Esto por la hiperacidez duodenal. Y bueno, esto es por qué, porque sí, eso ya es patología. Porque que si ¿qué ocurre? Si hay mucha acidez, esas células se van a dañar, ¿verdad? Y por lo tanto no se va a poder absorber la vitamina B12. Y es porque es después una pancreatitis, porque bueno, ya sabemos que el páncreas produce gran cantidad de bicarbonato, ¿verdad? Y si ese páncreas está dañado, no va a producir el bicarbonato y por lo tanto va a haber mayor acidez duodenal. Y por eso sería la razón. La 9. Uno de los sistemas, adiós. Uno de los siguientes nutrientes no se absorbe de un transporte activo acoplado con sodio. Ya sabemos que la glucosa se pasa con sodio, ¿verdad? La serina es un aminoácido, también se pasa con sodio. ¿Tú te acuerdas que teníamos que los aminoácidos pasaban con sodio, ¿verdad? Y los péptidos son los que pasan con el hidrógeno, ¿verdad? Para tener la diferenciación ahí. El ácido ascórbico, que es la vitamina C, la riboflavina, son vitaminas, ellas también pasan con el sodio. El que no pasa con sodio, porque bueno, por descarte, porque es el que queda, es el ácido nicotínico. Y además que eso es una sustancia tóxica. Por eso, claro, de una vez descarte. Ujú. Vamos con la 10. Con respecto a la secreción del páncreas exocrino, es cierto que la unión de la colecitoquinina y su receptor a la célula cinar disminuye los niveles M específicos. Lo contrario, ella aumenta los niveles, bueno, no hace eso porque es con el receptor GQ, pero bueno, no tiene nada que ver. La B, los inhibidores de proteasa evitan la activación de la quimiotrixina a la luz del duodeno. No. Se secreta cerca de 150 mil de jugo pancreático al día. No, nunca nos dijeron cuánto era, pero vamos a buscarlo. ¿Cuánto jugo pancreático? Vamos a ver cuánto es, porque eso no lo dijeron. Guaramira, 1,4 litros. Dios, es el que produce más.
Más que la saliva, más que el hígado, guará. Entonces, ya esta la descartamos. La acetilcolina aumenta la secreción pancreática, pero aumenta los niveles de AMP cíclico. Incorrecto, porque ella aumenta en los niveles de calcio. Entonces, aquí vamos a ver. La correcta es que el segundo mensajero, a través del cual la secretina, mira lo que yo te dije hace rato, estimula la producción de bicarbonato, es el aumento del AMP cíclico por activación de la N-ciclasa acinar. Bueno, aquí, sí, sí, pero aquí está como medio contradictorio, va, porque tú te acuerdas que la secretina actúa en los conductos, ¿verdad? Y aquí te dicen que es la célula acinar. Es la única que queda porque es la más correcta, pero en realidad esta parte está malo porque es la célula del conducto, no es la célula de la acina. Sí, 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 la colecitoquinina. Está bien, pero esa partecita del final como que no cuadra, pero ajá, es la más correcta. Vamos a ver, en un paciente con cirrosis hepática, se espera que aumente la concentración sanguínea de glucosa, no. Albúmina, no. Estrógeno, no. Esta vaina son vitaminas. La bilirrubina conjugada. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sabemos que el hígado no la puede metabolizar, que no sé qué. Ujú. Pero de pan esto es patología, loco. Sí, 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 sí. No jodas. Esas son las que le gustan a Gabriel. Es que el otro día yo estaba viendo el video de la clase, que el Gabriel se puso a decirle al profesor que no sé qué, unas vainas locas, chamo. Yo ni entendí. No, el profesor como que ni entendió tampoco, no jodas. Es que Gabriel yo no sé dónde se pone a buscar de pana. Sí, no jodas. Vamos a ver. La pancreatotomía no nos importa, son patología. ¿Cuál de las siguientes secreciones tiene el pH más alto? Es decir, un pH más básico. Y bueno, es el jugo pancreático, porque ya vimos que el páncreas es el que produce 1 a 4 litros. Y ya sabemos que produce bicarbonato, y entonces él es el que produce más bicarbonato. Porque el jugo gástrico es ácido. La saliva, bueno, no tendría tanto porque ya sabemos que no producimos tantísima saliva. La bilis tiene bicarbonato, pero no tanto. Las glándulas intestinales tampoco. Entonces el páncreas. ¿Cómo así? Ese es el jugo gástrico. Claro, porque tú te pones a ver un pH de 1, esa vaina es acidísimo. Y aquí, y aquí te están diciendo un pH alto. Un pH alto es básico. Sí, es que uno todavía se enreda. Yo también me enredo que a veces es lo ácido, el pH es bajo, pero una vaina lo. Sí, sí, sí. Y el páncreas, ajá, claro. Ajá, vamos a ver. Uno de los siguientes péptidos producidos en el tracto gastrointestinal no es anorexigénico. Cuando se... No, bueno, esa vaina ya también es patología, porque la anorexia es una vaina patológica, así que no las pasamos. En cuanto a las hormonas y péptidos gastrointestinales, no es cierto que el pecto inhibidor gástrico, también llamado pecto insulinotrópico, dependiente de la glucosa, inhibe la ingesta de alimentos. Esto no es así. ¿Por qué? Porque el péptido este lo que hace es inhibir la producción de gastrina. Eso es lo que hace él. Es la retroalimentación negativa. Eso es lo que hace él. Ajá, la 16. En cuanto a los mecanismos de absorción de minerales y vitaminas, es cierto que el retinol, que es la vitamina A, ingresa al enterocito por difusión previa, hidrólisis de este retinol en la luz intestinal. Bueno, esa vaina tampoco la vimos. El puso fue de calcio, sodio y esas cosas, pero esta no la debería preguntar. No. ¿A cuántas preguntas irán a hacer? ¿Cuántas crees tú? Es que no pueden ser más de 50.
Ah, bueno, sí, son 50. Guara. Sí, es que tú te pones a ver, nos metieron 20 preguntas en este quiz, loco, de digestivo. Y 10 en de renal. O es que estos temas son largos, yo, de pana. Ajá, vamos aquí. En cuanto al músculo liso y la motilidad, es cierto que el sincitio eléctrico permite transferir el potencial de acción a los miocitos adyacentes. Esto es más o menos lo que vimos al principio por las uniones tipo GAP. Así que esa es la correcta. En cuanto a la secreción salival, no es cierto que la estimulación parasimpática produce una secreción con bajo volumen y alta en viscosidad. Esto es incorrecto, porque ¿quién es la que hace esta? Eso, eso. 19. En cuanto a la digestión de lípidos, es cierto que la lipasa pancreática actúa sobre gotas de grasa que han sido emulsionadas y la colipasa facilita su acción. Eso es lo correcto. La 20. En cuanto a la secreción pancreática endocrina, no es cierto. El principal estímulo para la secreción de secretina es la digestión de proteína. Es incorrecto, porque ¿quién es el principal estímulo para la secretina para que ella se produzca? El ácido, el ácido. Eso fue lo... Ajá, bueno, cualquier ácido, pero es eso. Claro, porque es el que viene del estómago. Ajá. No, yo también. En cuanto al reflejo de la defecación, no es cierto que cuando la presión rectal alcanza 55 milímetros de mercurio, se contrae tanto el esfínter externo como el interno del ano. Sería todo lo contrario, más bien se relajan para que permita salir esa vaina. 22. Uno de los siguientes no es inhibidor de la motilidad gástrica. El pH duodenal mayor a 6. Eso no tiene nada que ver con la motilidad. Claro. En cuanto al proceso de glución, no es cierto que la relajación del esfínter esofágico inferior antecede al cierre de las cuanas, huevona. La cuana es una vaina de la nariz, no joda. Esta es la incorrecta porque es como una vaina demasiado loca. Por eso que yo te digo, es que a veces ellos mismos no encuentran ni qué poner en la pregunta para poner más opciones, porque es que en realidad, ¿qué tanto podemos enredar la vaina? Bueno, él inhibe la motilidad gástrica. Todos ellos la inhiben. Aquí te están diciendo, ¿cuál no es inhibidor de la motilidad gástrica? El pH, porque todo esto que está aquí, el duodeno, ¿te acuerdas del reflejo duodeno-gástrico? Que cuando al duodeno le llega mucha comida, él inhibe al estómago para que no se vacíe todo, porque ya él no aguanta lo que le está mandando. Por eso es que la distensión duodenal es un estímulo que inhibe la motilidad gástrica. La noradrenalina también, porque es una parte simpática, y ya sabemos que el simpático inhibe la motilidad gástrica. El GLP-1, como estamos hablando, y la grasa en el duodeno. Si hay mucha grasa, yo no puedo dejar que me manden más comida porque necesito procesarlo. ¿Y al que hago yo? Por el reflejo duodenogástrico, inhibo al estómago para que no se siga vaciando. 24. En cuanto a las funciones del hígado, no es cierto, lo malo. Interviene la formación de bilis en el paso de la bilirrubina directa a bilirrubina indirecta. Es incorrecto porque él pasa la bilirrubina indirecta a bilirrubina directa. Esto lo hacen son las bacterias en el intestino. Ajá. Esta vaina, yo no creo que salga. Vamos a ver qué dice aquí. En cuanto a los mecanismos de digestión y absorción de carbohidratos, complete el siguiente esquema. En la boca, ¿qué vamos a tener? ¿Qué enzima? Vamos a tener que... Vamos a tener...
Las enzimas, que sería la alfa-amilasa salival, ¿verdad? ¿Qué más? Nectrina. Es que como tal yo me lo sé, pero con este esquema no sé cómo quieren, la vaina está como más enredada. Sí, sí, no joda, esa vaina no va a salir. No, imagínate que salga una vaina de esa, loco. No, estás loco. Aunque ese guaro le gustaba poner esa le gustaba ponerse a dibujar toda vaina. Sí, bueno, mañana. En cuanto a las diferencias entre las nefronas corticales y yuctamedulares, la falsa. Los capilares peritubulares desempeñan una función esencial en la formación de una orina concentrada en las nefronas yuctamedulares. Esto es falso. ¿Por qué? Porque serían los vasos rectos los que participan en la concentración de la orina. Por eso es falso. Ajá. En cuanto al flujo sanguíneo renal, es cierto que el mecanismo miógeno de autorregulación consiste en la contracción de las arteriolas aferentes renales en respuesta al estiramiento. Esto es correcto, porque la arteriola cuando ya se distiende de repente, para que no aumente tanto esa presión, ¿qué hace ella? Se contrae. Y eso es el mecanismo miógeno o intrínseco. Ajá. Vamos con la 3. ¿Cuál de las siguientes sustancias tiene el aclaramiento más alto? Es decir, la que se elimina más, la que nos hablan siempre, el ácido paraminipúrico. ¿Por qué? Los aminoácidos se reabsorben el 100%. El bicarbonato se reabsorbe todo casi. Potasio también. Urea también se reabsorbe. Lo que más se aclara, es decir, lo que más se elimina es el ácido paraminipúrico. En cuanto a la formación de orina, mencione la respuesta falsa. A. El primer paso en la formación de orina es la producción en los capilares glomerulares de un ultrafiltrado del plasma por un mecanismo distinto al capilar en los rectos de la circulación aórtica. Eso no tiene nada que ver, por eso está ahí. No estamos mezclando el riñón con la aorta, no joda, ya eso no tiene nada que ver. Por eso es. Sí, por eso, descarte de una vez. En cuanto a la filtración glomerular, marque la falsa. Está determinada principalmente por la presión hidrostática del capilar glomerular, la presión oncótica de la sangre que llega al glomérulo y la presión hidrostática intracapsular. Esta es la incorrecta porque como tal la filtración depende de la presión hidrostática del capilar, la presión oncótica del capilar, no de la sangre que llega desde no sé qué, y la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Ese. Ajá. ¿Cuál de los siguientes factores aumenta la tasa de filtración glomerular? La que aumenta que hace todo que filtre más rápido. La disminución de la concentración plasmática de proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas, cuando están más concentradas en el plasma, ellas retienen el agua. Por lo tanto, ¿qué hago yo? Que si disminuyo las proteínas, como no va, las proteínas son como un imán con el agua. Si yo disminuyo las proteínas, ¿qué hace? Cuando llega al glomérulo, puede pasar más fácil el agua. Por lo tanto, esa sería la respuesta. Disminuyó la concentración de proteína, aumenta la tasa de filtración. La obstrucción del sistema colector urinario. En cualquier lugar entre los cálices y la salida vesical conduce a disminución de la presión hidrostática del capilar glomerular. No. Aumento de la presión oncótica del capilar. No. Es esta. Mira, tú tapas aquí, en el uréter, en los cálices, en donde sea. ¿Qué ocurre? La presión de la cápsula de Bowman aumenta, porque es como si se estuviera acumulando la orina allá arriba. No puede descender porque, por ejemplo, el uréter tiene una piedra. Entonces, eso era lo que estábamos hablando con lo del reflejo. Bueno, no sé si ya llegaste a esa parte. Esa era la clase de micción, el reflejo urétero-renal, que cuando el uréter tiene como una piedra y él empieza como un hincharse porque se le está acumulando la orina, él llega y manda al glomérulo para que deje la filtración y por lo tanto así no siga produciendo tanta orina.
Entonces, es, claro, aumenta la cápsula de Bowman y explota de pana, puede explotar. Es una vaina muy finita. Ajá. El umbral renal para la glucosa, esta pregunta seguro va. El umbral renal es esta, la D. Aquí la marcaron, bueno, vamos a ver qué puso. Ah, aquí la marcaron bien. Ajá, sí. Ajá. En cuanto a las hormonas que actúan a nivel renal, tenemos la ADH, que es la antidiurética, que actúa en las células principales para la reabsorción de agua. Es ella. Ajá. En cuanto al sodio a nivel renal, la falsa. El túbulo proximal reabsorbe el 50% del sodio. No, él reabsorbe el 65 al 70% del sodio. Si el filtrado glomerular aumenta, aumenta el reparto de sodio a los túbulos, lo que a su vez conduce a disminución de la reabsorción tubular de sodio, compensación intrarrenal del sodio filtrado a través del equilibrio, aumento, aquí como que falta una, va. Aquí no se ve. Ah, bueno, entonces esa pregunta no sirve. Pásala. Vamos con la 12. ¿Cuál de los siguientes factores provoca la entrada de potasio, hiperpotasemia, en la célula? Es decir, en esta pregunta está mal redactada, porque la hiperpotasemia es la salida de potasio de la célula. Y entonces sería la lisis celular. Bueno, pues, bueno, es que, no, mira, es que no sé, esta pregunta está como mala de pana, porque mira, te dice, ¿cuál de los siguientes factores provoca la entrada de potasio en la célula? Es decir, que adentro de la célula, que ya sabemos que hay más potasio, se provoca, la entrada, ¿verdad? Entonces, como tal, acidosis, sale, tal. No, sí, es esa, lisis celular, pero esa pregunta está mal redactada porque la hiperpotasemia, eso es una vaina en sangre. La pregunta debería haber llegado hasta aquí. En células, eso como tal no debería decirlo, porque en la célula como tal es donde está concentrada normalmente, pero es la lisis celular. En cuanto a la urea a nivel renal, que dice, el 50% de la urea filtrada se reabsorbe pasivamente del túbulo proximal. Es correcto. La mayor parte de todo se reabsorbe en el túbulo proximal. Así que eso es lo que hay que saber. En cuanto a los estímulos, ¿cuál de los siguientes reduce la sensación de sed? Aquí colocan la distensión gástrica. Y bueno, está bien, porque la disminución del volumen sanguíneo sería todo lo contrario, aumenta la C. La disminución de la presión también aumenta la C. La sequedad de la boca aumenta la C. El aumento de la secreción de angiotensina, todo esto es cuando hay una hipovolemia que se libera, se activa para que produzca la C y bebamos agua. Pero la que reduce la sensación de sed es cuando el estómago está lleno, la distensión gástrica. Ajá, la 15. Marque la respuesta correcta. La producción de orina concentrada se da cuando los niveles de hormona antidiurética circulante son bajos. Esta fue la que yo te dije, ¿oíste? ¿Por qué? La producción de orina concentrada, ella se produce cuando los niveles de hormona antidiurética son altos. Voy a buscarte la diapositiva de una vez para que la comparemos. Esa está aquí, concentración y dilución. Más adelante. Mira, para una orina concentrada, ¿qué necesitamos? Concentración alta de hormona antidiurética y la médula renal hipermótil. Y aquí que dice, para que la producción de orina concentrada se da cuando los niveles son bajos. Esto está mal, ¿no? Así que esta no es. Por eso yo te dije el día que te mandé el audio que la correcta era esta, que la orina hiperosmótica tiene una osmolaridad urinaria mayor que la del plasma. ¿Por qué? Porque una orina concentrada tiene una concentración de 1200 a 1400
y la del plasma es de 300. Por eso yo te dije que la respuesta correcta aquí es la A. Sí. En esta también se pelaron. Te dicen, la deshidratación o la disminución de la volemia es lo mismo. Aumenta la concentración plasmática de las siguientes hormonas, excepto. Cuando estamos deshidratados, aumenta la vasopresina, eso es correcto. Aumenta la angiotensina, correcto. Aldosterona, correcto. Y